Hello and welcome. In this video we'll talk about used to. Vamos a hablar de used to. Used to means solía in Spanish. Okay? So we are going to see the uses of used to. We are going to see its three forms: affirmative, negative, and questions. We are going to see the difference between used to and the simple past. And finally, we are going to do some exercises to practice. ¿Ok? Entonces, vamos a ver used to, los usos que tiene used to en sus diferentes formas: afirmativa, negativa e interrogativa. Vamos a ver la diferencia que tiene used to con el pasado simple. And to finish, para terminar, vamos a hacer unos ejercicios de práctica. Okay? So, well, let's start. And first, we are going to talk about the uses of used to. Okay? So, used to is used to talk about habitual actions in the past or habits that occurred in the past and that do not happen in the present anymore. Entonces, serían acciones o hábitos que teníamos en el pasado, pero que ya no ocurren en el tiempo presente. We also use used to talk about states or situations in the past that are no longer true. Serían estados o situaciones del pasado que ya no son reales ahora en tiempo presente. Okay, so let's see some examples, yes, about these uses. She used to study French. She used to study French. Ella solía estudiar francés. Eso es algo que ella ya abandonó. Ya no estudia francés porque ya no le interesa, empezó otro idioma o porque ya, digamos, alcanzó el nivel que quería. Okay, so she used to, that is a habit she had in the past. Okay, she doesn't study French anymore. Another one. I used to go for a run in the evenings. Yo solía salir a correr a la noche. Eso es algo que ya no está dentro de mi rutina. Solía salir a correr, ahora tal vez salgo a caminar o voy al gimnasio, elijo hacer otra cosa, pero ya no salgo a correr como lo hacía antes. Okay, some other examples. My son used to have curly hair as a baby. Mi hijo solía tener el pelo enrulado de pequeño, de bebé. But now he has straight hair. Ahora tiene el pelo lacio. Entonces algo que es un estado del pasado, una situación del pasado que ya no es verdadera ahora en el tiempo presente. Another example, the last one. My daughter used to be afraid of the dark. My daughter used to be afraid of the dark. Mi hija solía tenerle miedo a la oscuridad. But now she's grown out of that. Ella ya creció y superó ese miedo que tenía de más pequeña. Okay? Well, now let's continue with used to and the forms. Okay? So let's have a look at the affirmative form of used to. They used to live next door. They used to live next door. Ellos solían vivir al lado, solían ser vecinos. So, pay attention. Of course, as we are talking about the past, como estamos hablando del pasado, ese used termina con D porque justamente está conjugado, es un verbo regular que está conjugado en el pasado. Used to live. So what happens here? Attention. Used to live. We have used to make reference to the past, para referirnos al pasado, but then the other verb goes in the infinitive. Used to live. Yes, siempre vamos a tener en el tiempo, digamos, en la forma afirmativa, perdón, vamos a tener el sujeto, they used to live, I used to live, she used to live. En este caso, como es pasado con cualquier persona, con cualquier pronombre, vamos a usar
used to, y este va a estar seguido de un verbo en infinitivo. ¿Ok? They used to live next door. Bien, ¿cómo hacemos la negación de esa oración? In the negative, I'm going to say, they didn't used to live next door. They didn't used to live next door. Attention here. What happens? Tengo el auxiliar del pasado para negar, didn't, y entonces el verbo use me va a quedar en infinitivo. Ya el auxiliar didn't, que es el auxiliar de la negación, me está indicando negación y me está indicando que estamos hablando en tiempo pasado. Por lo tanto, el resto de los verbos van a estar en infinitivo. El verbo use, in this case, is going to be in the infinitive. They didn't used to live next door. For the question, yes, I'm going to say, did they used to live next door? Did they used to live next door? ¿Solían ellos vivir al lado? Acá ocurre lo mismo que en la negación. Tenemos did para hacer la pregunta, verbo auxiliar de la interrogación. Entonces el use, ¿sí? Por eso lo subrayé, use va a quedar en infinitivo. Did they used to live next door? Or maybe I can ask, where did they used to live? Where did they used to live? ¿Dónde solían vivir? ¿Sí? Pero acá ocurre lo mismo. Tenemos la palabra con WH para hacer la pregunta. Yes, the WH question word. And then we have did again. Y ese use también va a estar en infinitivo. ¿Sí? Entonces, acá algo importante. We have to remember this. When we have the auxiliaries, yes, for the negative or for the question, the verb goes in the infinitive. Yes, remember that. That's very important. Okay, so now let's continue with used to and the simple past. Okay, so what is the difference? Because we said that we use used to talk about habits in the past or states in the past. But let's see. Vamos a ver cuál es la diferencia entre used to y el pasado simple. A ver, tenemos algunos ejemplos. Okay, here we have, she studied French. Yes? Ella estudiaba francés. Estudiaba francés. Okay, that is a habit in the past. Puede ser usada tranquilamente para hablar de un hábito en el pasado. Y también podría esta misma oración estar hecha con used to, ya que estamos hablando de un hábito en el pasado. So I can also say, she used to study French. She used to study French. So in this case, it's okay to use used to, right? Ambos, el pasado simple o used to, nos van a hablar de algo habitual en el pasado que ya no es real. Okay, let's see a similar example. She studied French for 2 years. She studied French for 2 years. That's okay, simple past. Ella estudió francés por 2 años o durante 2 años. Está perfecto, dicho así, en el pasado. Now, if I say, she used to study French for 2 years, that doesn't sound very good. No está bien. ¿Por qué? Porque tenemos una referencia específica en el tiempo, de cuándo ocurrió en el pasado. ¿Sí? ¿Cuánto duró, digamos, esta acción en el pasado? It was for 2 years. Yeah, so it doesn't sound okay if I say she used to study French for 2 years. No. ¿Ok? Entonces, cuando yo tengo una referencia al tiempo, como en este caso la duración de la acción, no lo puedo reemplazar al pasado por used to. ¿Ok? So, let's see this example. I bought a new pair of jeans yesterday. So, again, we are talking about the time when the action occurred.
¿sí? Estamos especificando cuándo ocurrió la acción. Yesterday. ¿Sí? Entonces, en pasado simple queda perfecta la oración. Pero yo no puedo decir I used to buy a new pair of jeans yesterday. Porque no estoy hablando de un hábito, sino que estoy hablando de una acción que ocurrió en un momento específico en el pasado, ayer simplemente. ¿Sí? Bien. I can say, for example, I used to buy more clothes when I was younger. That's okay, yes? Yo solía comprarme más ropa cuando era más joven. ¿Sí? Porque eso era un hábito que yo tenía que se perdió con el tiempo. Yes? Okay, so now that we've seen all this theory, let's say, let's practice a little bit, okay? So, a question. How would you say, ella solía vivir en otra ciudad? ¿Cómo lo dirías vos en inglés? Ella solía vivir en otra ciudad. We have to use used to. Acordémonos que después de used to usamos un verbo en infinitivo. So, yes, very good. You're going to say, she used to live in another city. She used to live in another city. Ella solía vivir en otra ciudad. Great. Now, let's continue with number 2. Number 2. Nosotros solíamos estar en la misma clase. Nosotros solíamos estar en la misma clase. So, in English, yes, well done. We used to be in the same class. We used to be in the same class. Great. Number 3. No solían gustarme los vegetales. No. No solían gustarme los vegetales cuando yo era chica. So, I will say, I didn't used to like vegetables. I didn't use, attention here, I didn't use, sin la D final, porque está el didn't de la negación, I didn't used to like vegetables. Great. Now, number 4. ¿Solías temerle a los fantasmas cuando eras niño? ¿Solías temerle a los fantasmas cuando eras niño? Okay, so in English, so the question will start with did. So, okay, did you used to be afraid of ghosts when you were a child? Did you used to be afraid of ghosts when you were a child? Okay, very good. Now, the last one, number 5. Solíamos ir siempre a la playa de vacaciones. Solíamos ir siempre a la playa de vacaciones. So, we always used to go to the beach for the summer holidays. Yes, or for our holidays. We always used to go to the beach for our holidays. Great, well done. So now let's continue, and here you will have to tell me whether it is okay or not to use used to. Si puedo usar used to o solamente puedo usar el pasado simple. A ver. We always went camping in the summer. That's simple past. We always used to go camping in the summer. Entonces, la oración con used to, ¿es correcta o no en este caso? Yes, it is. It is correct. Yes. No tenemos una referencia específica en el tiempo pasado, ¿sí? Tampoco hablamos de un periodo de tiempo, entonces está perfecto, ¿sí? Tenemos always, pero estos adverbios de tiempo, estos adverbios de frecuencia, sí se pueden usar con used to, ¿yes? Porque justamente nos hablan de hábitos, ¿sí? So, that's okay. The other example. She came to visit last night. She came to visit last night. So, can I say she used to come to visit last night? She used to come to visit last night? No, that doesn't sound correct. It's not correct.
no está para nada bien porque estamos hablando de anoche, de un tiempo en particular en el pasado. Yes? Last night. Me faltó la T en last night. Okay, sorry about that. Now, another example. She got her degree last year. She got her degree last year. Ella obtuvo su título, se recibió el año pasado. Last year is similar with last night. So, she used to get her degree last year. No, that is incorrect. You cannot say that. Sí lo podemos usar en pasado simple, pero con used to queda mal. ¿Sí? Bueno, el último ejemplo. My children enjoy bedtime stories. Mis hijos disfrutaban de los cuentos a la hora de dormir. So, let's see. Can I say my children used to enjoy bedtime stories? Yes, of course. ¿Sí? Es algo que solían hacer, ¿sí? Les solía gustar esto de, antes de ir a dormir, leer un cuento. Well, okay, this is the end and see you next video. Goodbye.